¿Cómo amanecieron? ¿Todo bien? ¿Todo en su lugar? Estamos en la iglesia celebrando esta solemnidad, esta fiesta de la ascensión del Señor. ¿Qué fiesta es? La ascensión del Señor. Jesús asciende al cielo, asciende al reino de los cielos, entra en la presencia del Padre. ¿Cómo entender lo que estoy diciendo? ¿Será que Jesús, como en un cohete, sube, como en una nave de estas que van al espacio y sube y asciende hacia el cosmos, hacia los astros? ¿Cómo entender esta ascensión de Jesús? Fíjense, para poder ejemplificar, y solo por ejemplificar, de forma que lo pudiéramos asimilar en la mente, no es que así sea, solo quiero darles un ejemplo para poder comprenderlo. Imaginemos que tenemos un pizarrón aquí. Hagamos ejercicio de nuestra mente imaginativa. Que tomo un gis o un marcador de estos que pintan los pizarrones blancos, y en el pizarrón dibujo un círculo o dibujo una figura geométrica, un cuadrado. ¿Qué estoy dibujando? Una figura geométrica, sea un círculo o un cuadrado. ¿Vamos bien? Estas figuras geométricas en ese pizarrón tienen una dimensión, le llamamos bidimensional, es decir, están en 2D. Es decir, tienen medidas, tienen ancho, tienen largo, pero nada más. Como en una foto. Una fotografía está en un plano bidimensional, porque está solamente en un plano. ¿Me estoy dando a entender hasta aquí? ¿Sí o no? Ok, muy bien. Supongamos que este círculo que yo estoy dibujando, que está en un plano 2D bidimensional, lo saco de este plano y entra en una dimensión 3D. Ahora no solamente tiene largo, ancho, ahora tiene profundidad. Y lo mismo sería con el cubo, con el cuadrado. Tiene largo, tiene ancho, pero si yo le meto profundidad, ahora ya no está en un plano bidimensional, sino entra en un plano tridimensional. Ya no está en 2D, entra en 3D. ¿Me expliqué o no? Como cuando vamos al cine y vemos la pantalla está en 3D, es una pantalla plana. Las imágenes las vemos planas, ¿sí o no? Pero si vamos a ver una película en 3D, nos ponen nuestros anteojos y de repente vemos las imágenes que salen de la pantalla. Ya no solo es un plano bidimensional, sino es un plano tridimensional. ¿Me estoy dando a entender? Ok, ¿por qué les estoy poniendo este ejemplo? Les pongo este ejemplo porque Jesús no es que se haya ido al espacio y alejarse de nosotros. No. Cuando dice la ascensión, Jesús asciende, es que entra en otro plano, en otra dimensión, que le estoy tratando de explicar solo para entender. No es que así sea, solo para comprenderlo. ¿Me di a entender? Entonces, fíjense,
Es como si Jesús dejara el plano 2D para entrar en un plano 3D. ¿Me expliqué hasta aquí? Es decir, está en el plano terrenal, en el plano humano, en el plano que nosotros conocemos, que captan nuestros sentidos, nuestra racionalidad, que comprenden y que captan todo lo que nosotros tenemos en un plano 2D, terrenal. ¿Quedó claro? Jesús asciende, se eleva a un terreno, a un plano, a otra dimensión, como si dejara el plano 2D y entrara en el plano 3D. Que no es que nos haya dejado, sino que entra al plano de Dios, al plano divino. ¿Quedó? Es decir, Jesús en un momento determinado de la historia, hace 2000 años, estaba en esta dimensión divina. ¿Qué hace Jesús? Rompe el tiempo, entra en nuestra temporalidad, es decir, se sujeta al tiempo y al espacio y entra en nuestra dimensión. Se encarna en el vientre de María, lo contemplan los magos de Oriente, los pastores en el pesebre de Belén, y discretamente ese Dios que está en otra dimensión entra en el terreno, en el ámbito, en la dimensión humana, digámoslo así, en 2D. ¿Quedó? Crece, anuncia el Evangelio, predica, padece, muere, resucita y asciende. Y entonces entra en ese terreno tridimensional. ¿Quedó claro o los estoy confundiendo? Y no es que sea así, solo les estoy explicando con este ejemplo para poder entender qué es lo que estamos celebrando. Estamos celebrando que Jesús asciende, entra en ese plano divino. Y no es que nos haya abandonado, o no es que Dios se eleve al universo y a los astros. No. Desde otra dimensión, la dimensión divina está con nosotros. ¿Quedó claro? Y esta ascensión de Jesús es entrar Jesús en el plano divino, sentarse a la derecha del Padre. Con estos ejemplos para que nuestra mente lo pueda entender, porque nuestra mente está limitada, no comprendemos del todo todas estas realidades que a final de cuentas son un misterio para nuestra mentalidad. ¿Qué pasa con todas las lecturas? Fíjense, Él que está en otra dimensión y nosotros, digamos, Él que está en 3D, nosotros que estamos en 2D, no es que nos abandone, sino que todas las lecturas nos hacen pensar que Él envía y que está presente de otro modo. Por eso envía esa fuerza que dice el texto de la Sagrada Escritura, el Paráclito, que es un término griego que se traduce como abogado, defensor, consolador, el que nos consuela, el que intercede, el que nos empuja, el que nos anima. Entonces el Espíritu Santo nos va acompañando, nos va animando. ¿Quedó clarísimo o no? Bien, en este contexto, ¿qué entendemos? ¿Qué nos enseña la ascensión de Jesús? Uno, según la revelación, según el texto, según los textos de la Sagrada Escritura, ese Jesús que asciende y entra en esa dimensión divina, promete que un día va a regresar. Y ojo, atención,
ya no va a regresar en esta discrecionalidad de encarnarse y pequeñito en el pesebre de Belén. No. Ese Jesús que asciende regresará, pero lleno de gloria y de poder. Vendrá con todos sus ángeles como juez. Y ahora sí, agárrate, Gertrudis, porque vendrá lleno de gloria y de poder, de majestad, rodeado de toda la corte celestial, con todos los ángeles, lleno de poder. ¿Cuándo va a ser eso? En el fin del mundo, en el fin de todo, en la parusía, en la manifestación, en la segunda venida de Jesucristo. ¿Quedó claro? La primera ya sucedió hace 2000 años, en el vientre de María, en el pesebre de Belén, en ese Jesús discreto, pequeño. La segunda venida es una venida llena de gloria, de poder, de majestad, y será el fin del mundo, el fin de todo. ¿Hasta aquí vamos bien? Bien. ¿Qué nos ayuda a entender además la ascensión del Señor? Que nosotros, impedidos en este plano terrenal, digámoslo así, heridos por el pecado, por la miseria del pecado y por las consecuencias del pecado, nosotros estábamos destinados a entrar a esa dimensión 3D, esa dimensión divina. Pero el pecado nos hirió y, digámoslo así, nos condenó a este plano 2D, terrenal. La venida de Jesús, cuando entra en el tiempo, rompe el tiempo, porque Dios no está sujeto ni al tiempo ni al espacio. Es decir, para Dios no hay pasado ni hay futuro. Para Dios todo es presente. Ese Dios que entra con Jesucristo, Él, en este plano terrenal, nos eleva a un plano divino. Solo Él, con su pasión, muerte, resurrección y ascensión, hace que nuestra mirada se eleve a esa otra dimensión que es el plano divino, la dimensión divina, el cielo. Que nuestra mirada esté puesta en algo más sublime que ese simple 2D. Quiere que entremos en la dimensión 3D. ¿Me expliqué o no? Eso nos da la ascensión, esa posibilidad de entrar, de estar con Él, donde está Él. ¿Quedó clarísimo? Bien. Pero ¿cómo le hago si yo soy un pinchurriento ser humano, pecador, que tropiezo y que caigo? La revelación, Jesucristo lo fue anunciando, lo fue diciendo. Fue diciendo: ¡hey! Les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, no vendrá el Paráclito, el Paracletos, el Consolador, el Abogado, el que empuja, el que sostiene, el que consuela, el que ilumina, el que santifica. Luego entonces, sí, Jesús entra, se eleva, pero viene la fuerza del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo nos empuja, nos eleva, nos santifica. Él, hasta que venga Jesús nuevamente, el Espíritu Santo nos va sosteniendo, nos va animando, hasta que Jesús regrese. ¿Me expliqué o no? Por lo tanto, mientras llega, el Espíritu Santo hace presente a Jesús en la Eucaristía. El Espíritu Santo perdona los pecados cuando yo me voy a confesar.
No es que el pinchurriento cura de pueblo pobre lo haga. Él es mediador, pero es el Espíritu Santo a través del sacramento y a través del sacerdote. El Espíritu Santo perdona los pecados. ¿Quedó claro? Es el Espíritu Santo quien va santificando cuando una persona se bautiza, cuando una persona se confirma. Yo no sé si han ido, pero en una confirmación el obispo toma aceite, lo coloca en la frente y le dice: recibe por esta señal el don del Espíritu Santo. Cuando una persona está enfermita y la ungen con la santa unción, sacramento de la unción de los enfermos, se dice: por esta santa unción y por su bondadosa misericordia te ayude el Señor con la gracia del Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta? Mientras llega esa segunda venida, mientras vamos caminando hasta que llegue la hora, incluso la hora de nuestra muerte, es el Espíritu Santo el santificador, el que me anima, el que me impulsa, el que me santifica, el que me va ayudando. Él es el que me consuela, el que me sostiene. Por eso el Espíritu Santo es el santificador, es el alma de la iglesia. Y si bien lo recibimos en los sacramentos, siempre es extraordinario pedirlo para nuestra vida. Ven, Espíritu Santo, y ayúdame, Señor, porque tengo problemas. Ven, Espíritu Santo, Jesús, envíame tu Espíritu porque no puedo con este problema. No sé qué hacer, no sé cómo resolverlo. ¿Quedó claro? Y por último, ¿podríamos quedarnos como Pedro, Santiago y Juan, construyendo 3 chozas y diciendo: ah, qué bien se siente aquí? Porque es bien padre venir cada dominguito, sentarse en la banquita y decir: ay, qué bonito, el padre habló bien bonito. ¿Qué dijo? ¿Quién sabe? Pero habló bien bonito. Y el padre diácono: ay, qué bonito leyó. Qué bien. Y no se diga el canto: ay, qué bonito canto. Ay, inspirador. Sí, ¿y? Diría el Papa Francisco: no seas egoísta, porque entonces nada más me lo estoy quedando yo. Que mediocre, que solo yo me llene, me guste, me inspire, me vaya, regrese el otro domingo, me siento, me lleno, me gusta, me voy, regreso dentro de 8 días y así me la voy llevando. No, hombre, pues qué padre tu vida, qué padre, ¿no? ¿Cuál sería el tercer punto? El texto, quisiera las 2 lecturas, la primera lectura y el Evangelio, si ustedes no lo saben, siempre están conectados. Fíjense, la primera lectura que fue de los Hechos de los Apóstoles, dice, fíjense: los ahí reunidos le preguntaron: Señor, ¿ahora sí vas a restablecer la soberanía de Israel? Jesús contestó: a ustedes no les toca conocer el tiempo y la hora en que el Padre ha determinado con su autoridad. Pero cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, los llenará de fortaleza y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los últimos rincones de la tierra. Palabra de Dios. Y el Evangelio, escuchen, dice: está escrito que el Mesías tenía que padecer,
y había de resucitar de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se había de predicar a todas las naciones, comenzando por Jerusalén la necesidad de volverse a Dios para el perdón de los pecados. Ustedes son testigos de esto. Palabra de Dios. ¿Qué me toca a mí? Sentarme y sentir bonito todo el tiempo. ¡Ay, qué bonito! ¡Yupi! ¡Viva la vida! ¿Qué dice ambos textos? Que hay una necesidad imperiosa en el mundo de que el Evangelio sea anunciado. Que el mundo no conoce a Dios, no conoce a Cristo, o lo conoce superficialmente. El Espíritu Santo me empuja, ya lo vimos, para que yo sea, ¿qué cosa? Testigo. En dos vertientes. ¿Cuál es la primer vertiente de yo soy cristiano, yo creo en Cristo? ¿Qué me corresponde? ¿A qué me empujará el Espíritu Santo? A ser testigo en la vida, con mi manera de ser, de vivir, de comportarme. Que quien me mire me diga, no hombre, ese diácono es testigo porque se ve que vive una vida conforme a lo que es. Ese cura párroco, no hombre, esos ministros, híjole, tienen cara de santos que no pueden con ella. Esa güereja que viene a misa todos los domingos y su viejo, se les nota la santidad que tienen. Son testigos. Ese muchacho que canta, se le nota porque vive una vida espiritual. Los monaguillos, míralos cómo se comportan y cómo viven, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Me expliqué? Imaginemos que soy cristiano, que creo en Dios, pero soy un barbaján. Soy una vieja pelandruja, un desgraciado infeliz, poca ropa mal planchada, sin calzones, nachas miadas. O sea, ¿qué testigo ni qué testigo? Pues con razón no nos creen. Por eso el mundo no cree en Jesucristo. Porque yo que debiese ser testigo, no lo soy. Estoy llamado, dice Jesús, ustedes serán mis testigos. ¿Testigo de quién tengo que ser? No de Jehová. Tengo que ser testigo de Cristo Jesús, que lo conozco, que me ama, que ha aceptado su amor en mi vida, que he tenido ese encuentro, que quiero pasar de esta vida terrenal, de este 2D, quiero, Señor, cuando me muera, cuando vengas, quiero entrar en esa dimensión 3D. Quiero entrar en el cielo, entrar en la eternidad, en la vida eterna, contemplarte, Señor, cara a cara. Como decía Santa Teresa, muero porque no muero, y tan alta gloria espero que muero porque no muero. ¿Me expliqué? Entonces, mi vida cambia, se transforma. Si soy un patán, el encuentro con Cristo me hace al menos ser menos patán y esforzarme por ser una buena persona. ¿Me expliqué? Y la segunda vertiente, no me puedo yo quedar callado. Necesito ser testigo y el mundo necesita que se le anuncie. ¿Quién lo va a hacer? Por ahí apaguen su teléfono, por favor. ¿Quién lo va a hacer? Si solo me conformo con esta realidad terrena y me seduce y me arrastra, y solo quiero esta vida 2D, con sus placeres, con su poder, con el tener.
Solo quiero tener novio y novia, tener lana, dinero y largarme a revolcarme en el pecado. ¡Qué mediocridad! Cuando Jesús, con su ascensión, me está iluminando y me está ofreciendo que mire más allá. Imagínense el cuadro, solo limitado a ese plano de 4 puntos. Pero cuando ese cuadro se eleva a un ámbito tridimensional, entonces tiene profundidad. Ese cubo, que antes era cuadro, yo lo puedo observar desde distintos puntos. Algo así el Señor nos ofrece. Eso que yo recibo, estoy llamado a anunciarlo, a comunicarlo. Estoy llamado a servir. Estoy llamado a hacer algo. ¿Y tú? ¿En qué sirves? ¿En dónde? ¿De qué forma tú lo anuncias? ¿Me expliqué? Es así hoy, pues, que en estos 3 puntos que hemos visto a la luz de esta fiesta de la Ascensión, a la luz, por supuesto, de la palabra de Dios, hoy reflexionemos, vayamos a casa pensando, Señor, tú no me quieres, yo no nací solamente para este plano terrenal. Me has creado, he nacido para algo más grande, para pasar de este plano terrenal a un ámbito, a una dimensión espiritual del reino, del cielo, la vida eterna. No me has dejado solo porque me envías tu Espíritu que me empuja, que me taladra en la conciencia, que me santifica a través de los sacramentos, de la Eucaristía, de la confesión, de todo esto que tú nos has dejado. Ahora, Señor, me toca dar testimonio de que me he encontrado contigo. Y no solo testimonio, permite que yo sepa de tu palabra y que yo lo pueda anunciar. Que pueda tener tal vez un servicio, un ministerio, un voluntariado, que me ayude a perfeccionarme como persona, que me ayude a crecer y a santificarme. ¿Quedó clarísimo? Es así que la fiesta de la Ascensión no es una fiesta de la pasividad y de la inactividad y del cruzar los brazos y esperar nada más, como un niño que solo pide su leche y pide su dinero. Ahora el Señor me invita a participar activamente como misionero, anunciante de su resurrección. Que el Espíritu Santo, que llenó la vida de los apóstoles y ha encaminado a la iglesia durante 2000 años y la ha empujado hasta que venga el Señor por segunda vez, hasta el fin del mundo, que ese Espíritu Santo nos ilumine hoy en este día y que podamos ser testigos. Y como siempre, que la intercesión de María siempre nos acompañe. Que así sea. De pie.